Buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Claves del Éxito. Tenemos con nosotros a una persona que es experta, voy a decir experta, a muchos no les gusta, pero tenemos con nosotros a Alex Ginés y podría decir muchas cosas de él, que es experto en innovación, pero lo que más me gusta de Alex es su visión del mundo y su posicionamiento ante las cosas. Pero como yo puedo decir muchas cosas, pero nadie mejor que él para presentarse. Muchas gracias, Alex, por estar aquí y cuéntanos. Hola Pilar, efectivamente, la palabra experto me produce pavor. Fuera coñas, yo trabajo como técnico de innovación hace ya más de 5 años. Vengo del sector de la tecnología, de las TIC, desde hace un montón, sobre Ujú. todo en campos como el I+D, la innovación, un poquito también de growth, etcétera, etcétera. Y desde hace ya unos cuantos años hago esto desde la administración pública de Neápolis, que es la Agencia de Innovación Pública de la ciudad de Vilanova y Geltrú. Pues sí, es verdad, es que yo lo de experto lo digo un poco para vacilar, ¿sabes? Porque sé que a la gente no le gusta esa palabra. Pero bueno, yo creo que no le gusta porque está devaluada. Yo creo que en tu caso, que eres una persona que ha hecho muchos proyectos, tienes mucha experiencia y además por tu personalidad y tus ganas de aprender y cómo te implicas, pues yo creo que eres mucho más que un experto. Pues con Alex vamos a hablar Gracias. de nada. Con Alex vamos a hablar de muchos proyectos, pero sobre todo vamos a hablar del impacto de estos Big Techs, de la tecnología y de la soberanía que el Big Tech tiene ahora mismo en el mundo. La primera pregunta, ya para entrar directamente al grano, vamos a empezar por esas grandes plataformas de las que todos dependemos y hasta qué punto esas plataformas nos codifican a la hora de, en tu caso, sacar proyectos adelante y, si es posible, sacarlos. Pues el tema es que tenemos una dependencia total, absoluta, absoluta, tal cual, punto de aparte. Dicho esto, ¿cómo pueden afectar? Bueno, la- lo que creo yo que han hecho las grandes corporaciones es que se han aprovechado de la comodidad que ofrecen. Ujú. Y esto es un gran problema. ¿Por qué? Porque podemos hacer lo mismo sin, por ejemplo, sin utilizar la suite de Office o la suite de Google. Claro que podemos, pero es mucho más complicado. Claro, A veces tienes que utilizar diferentes programas que no se hablan entre sí. Y entonces esto es lo que nos genera a todos es decir, bueno, venga, para sigo así y ya veré en el futuro. Y el ya veré en el futuro no llega nunca. Y esto te hablo también desde la experiencia propia, ¿eh? Nosotros hace un montón, yo te diré que hace como 3 años que estamos hablando y debatiendo ya no solo en la agencia, sino también en el ayuntamiento, qué tipo de programario deberíamos utilizar y siempre sí, acabamos en entornos cerrados. Y esto sí, nos genera una dependencia sí. que se va retroalimentando. Y es una cagada. Es una cagada por parte de todos nosotros. Claro, es que efectivamente hemos entrado fuerte para hablar de la dependencia de las Big Techs en relación con los proyectos de los que tú sabes mucho, ¿no? Y es ese intento de proyectos que quieren, que tienen una vertiente social, ¿no? Que quieren aportar algo a la sociedad y que se encuentran, por un lado, que dependen del uso de estas grandes plataformas, como bien has dicho, si no usas Microsoft o lo, o lo que sea, o la suite que necesites, no puedes sacar tu proyecto adelante. Pero por otro lado, a las grandes empresas les interesa que vosotros sigáis haciendo proyectos, porque así usáis sus herramientas, ¿no? O sea que también es como cierto beneficio para ellos, ¿no? ¿O crees que la competencia es tan atroz que no quieren pequeños proyectos crezcan? ¿Cómo ves esto? Honestamente, Sí, yo creo que a nosotros no cuando ven a Pilar y a Alex, ellos no ven ni IPs ni nada. Lo que ven es un saco de dinero del que tienen que ir sacando. claro, Para ellos somos recursos. Y claro sí, que hay competencia atroz, atroz,
pero al final tienen que mantener porque tu cuota más la mía, más la de todo el mundo, pues hace esos beneficios tan abultados. Entonces yo creo que les interesa todo. ¿Por qué? O lo replanteo de otra forma. Le interesa todas las cuentas, lógicamente con más grandes mejor, pero las pequeñas también. Pero yo creo que lo importante es no lo que quieren, sino cómo nos ven. Ujú. Pero yo sí, así lo percibo de verdad. Yo veo que nosotros somos, por una parte, somos una, un- una oportunidad para insertar anuncios por una parte y por la otra Sí. somos un saco de recursos donde extraer. Chimpum. ¿Hasta qué punto se puede perder el control? ¿Vale? Porque estamos hablando, ¿no? Por un lado, el uso de estas herramientas que nos Mm. interesan. El control lo hemos perdido. Ujú. Lo hemos perdido. Y esto yo creo, honestamente, que lo hemos perdido en el momento en el que confiamos a un tercero Ujú. nuestra ciberseguridad y nuestro sistema de almacenamiento. Por ejemplo, te pongo Sí, sí, he hablado así demasiado vago, pero en el momento en el que para nosotros es más fácil tener nuestras fotos en Google Fotos, en Drive, en el Amazon no sé qué, que sí, tenerlas en un disco duro o en un NAS propio, ahí en momentos hemos perdido. Porque al ya, final, una cosa que ellos nos venden una moto que al final le compramos, pero porque no tenemos otro remedio, casi. claro, Pero con estas fotos no sabemos qué hacen. claro, Y al final, tú quieres tus fotos para preservar un pasado. Y ya está. Y recordar sí, momentos bonitos o momentos que tú quieras recordar, más bien dicho. sí, Pero ya está. Y con ellos estamos dando una información que literalmente no sabemos qué hacen. Porque, y más aún con el famoso entreno de las inteligencias artificiales, te lo iba a estamos decir. viendo que claro, sacan material para entrenar a esos algoritmos de donde sea, de nuestro contenido, por supuesto. Obviamente, llevamos años y Obviamente. años alimentando la inteligencia artificial generativa, el que crea que no, pero Sí. lo que estás diciendo es muy ¿Es un interesante iluso o porque un...? sí, 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 sí. Es muy interesante lo que dices porque hasta hace poco poseíamos la cultura en casa, es decir, los DVDs, antes los vídeos, los CDs, los libros, es decir, teníamos cosas analógicas en casa, éramos los dueños de esas cosas, igual que el software. ¿Vale? El software lo comprábamos la licencia, lo instalábamos en el ordenador y quieras que no, era nuestro, ¿no? Pero ahora con el tema de la nube y las plataformas digitales en la nube, efectivamente hemos perdido la posesión de esos datos, cultura, lo que sea, y en cambio lo usamos, ¿no? Lo alquilamos, lo rentamos, lo... Entonces, efectivamente lo que dices tú es un cambio muy importante. Y volviendo al tema de los proyectos, una persona, o vosotros que sois expertos, ¿no? en sacar proyectos adelante, que hace un proyecto y que es interesante y que aporta, eh, puede seguir adelante con él o tarde o temprano acabará vendiéndolo a una grande o no tendrá más remedio que venderlo a una grande. ¿Cómo lo veo yo, eh? Al final, esto sucede muchísimas veces. Sí. Te pondré un claro ejemplo. Uno de los problemas que hay es cuando la gente empieza a vender sus productos por Amazon. Ujú. Cuando Amazon detecta que ese producto es la leche, te invita a vender aún más. Y Sí, dices, claro, es que es mi canal de venta favorito. sí. Pasa de ser mi canal de venta favorito a mi canal de venta necesario y siempre acaba con es el canal de venta que me ha canibalizado, porque Ujú. sacan el mismo producto o con un second tier suyo o con la misma propia marca. Lo hacen y te envían al carajo. Y esto, todos sabemos de miles de productos que lo hacen. Mm. Entonces, por una parte, esto es un problema. Sí, Por otra parte, ¿qué creo yo? A lo mejor me equivoco, ¿eh? Pero sí que es verdad que grandes funcionalidades eh, que antes eran empresas propias, como YouTube, por ejemplo, sí. está claro que las compran. Pero muchas veces
muchas veces cuando hablamos de proyectos pequeños, pequeños y medianos, ¿qué le interesan a las grandes? Tener tú el control sobre ti. Porque al final, si tú dependes de ellos, ya te tienen cogido Claro, por el cuello. sí, Claro, entonces si tú necesitas toda la suite, por ejemplo, ¿no? sí, De ChatGPT y todas las APIs de OpenAI para funcionar, lo que crean es una dependencia total, que dependencia es igual a ingresos fijos y no tienen que hacerse sí, ni la mala prensa ni líos. No, ya está, ya te tienen. Porque sí, no, una vez algo funciona, como para cambiarlo, con lo difícil que es que un proyecto funcione, claro. ¿sabes? Mm. Y sobre todo vosotros que bueno, tenéis un interés notable en hacer proyectos con un impacto social, ¿no? ¿Realmente es posible sacar proyectos con impacto social hoy en día y que duren en el tiempo? ¿Es posible? Sí. ¿Es difícil? También, También. también. Aquí entramos en un tema muy importante que creo que excede de la tecnología y que lo he visto al final, yo llevo muchos años trabajando, pero en la administración pública solo llevo 5. Ahora, Ujú, para que un proyecto social funcione, necesita muchas cosas, ¿no? Pero hay dos que son elementos absolutamente necesarios. El primero es que tenga un retorno económico. ujú, No, no estoy hablando de un retorno económico a lo que podemos hablar con la filosofía startup, ¿vale? De hacer un crecimiento un por cuatro cada año. No, 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 pero que tenga un retorno económico. Y sí. luego te explico por qué, ¿vale? Y el otro es que la administración pública esté muy involucrada. Y, es, Ujú, y el por qué la administración pública, creo yo, y es una visión muy personal, gran parte de todos la fortuna que pagamos en impuestos todos tiene que ser para crear un status quo que ayude a la mayoría de personas posibles. ujú, Y es verdad que el tecnocapitalismo de hoy en día, si bien sí. hay personas, minorías, que les sale menos rentable, creo yo que es un deber casi nuestro, la administración pública, de ayudar en esos campos, creo ¿Cómo, yo. cómo Entonces, conjugas todo eso? O sea, el retorno, es decir, claro, la administración pública puede ayudar muchísimo, pero ¿cómo conjugo yo la utilidad social de un proyecto con que dé retorno y que la administración pública diga, sí, me gusta este proyecto porque o sea, me parece muy complicado, ¿no? ¿Cómo casas sí, efectivamente lo todas es. esas cosas? Sí, no, 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 efectivamente lo es, ¿eh? Eh, lo primero, creo que es importante matizar que cuando hablamos de un proyecto de impacto social o que tiene el famoso o el concepto que nosotros cada vez estamos intentando implementar más, no solo en nuestra casa, sino en todo el sitio, que es el ROIS, Ujú, el retorno de la inversión social, ujú, ¿vale? Pues el tema es que cuando yo hago, y pongamos un ejemplo, cuando yo creo un software o un hardware para, por ejemplo, mm, hacer prótesis 3D para personas amputadas, sí. y yo soy una clínica, ¿vale? Un hospital que quiere poner esas prótesis. Lo importante es que el hospital, la persona y la empresa salgan ganando. Está claro, la persona es lo más sencillo, ¿no? Porque al Por final, supuesto. si yo recibo un brazo de cualquier aleación y me puede devolver funcionalidad, yo ya estoy ganando. El hospital lo que necesita es tener un buen producto a un precio lo más competitivo posible, Ujú, porque entonces le hace ser competitivo. Que después sí. vamos a hablar de que las administraciones públicas también tienen que ser competitivas, ¿eh? Y Ya. el tercero, la empresa tiene que poder vender ese servicio primero, que con el margen suficiente que les permita vivir y que les permita seguir desarrollándolos. Entonces, esto creo que directamente está relacionado con que es muy difícil que una startup pueda validar su modelo de crecimiento con Sí, administraciones públicas. Yo esto sí. creo que es muy, muy, muy difícil, porque trabajar con la administración pública
sobre todo, como mínimo en los sectores sí, en los que yo trabajo, eh, te permiten poder tener una estabilidad de clientes, de probar tu sí, producto y de mejorar, pero de no ser, no te permite ser exponencial, claro. ¿vale? Entonces creo, es muy complicado esto, súper complicado, ¿eh? Y ojalá supiera cómo hacerlo mejor, lo intento, pero hago lo Pero posible, ¿no? Y entonces hay proyectos que funcionan y hay proyectos que no, pero entonces, por ejemplo, en el caso dime, de perdona. salud, que me parece que ahí es un sector que, donde es más, no digo más fácil innovar, pero que tienes más oportunidades, ¿cómo lo harías, no? Pues, por ejemplo, en el caso que es el ejemplo que estás poniendo, ¿no? Pues una pequeña startup, una empresa que tiene un proyecto de hacer prótesis en 3D o cualquier cosa útil, ¿no? Para la medicina y la salud. ¿Cómo deberían de iniciar ese proyecto? Porque, claro, no tienen dinero a lo mejor para validar ese MVP al principio. Claro, no pueden buscar Mm, una baja calidad. O sea, dices, es que es una prótesis, no puedo escatimar gastos, tiene que ser un producto excelente. Excelente. ¿Cómo, cómo puede salir adelante el proyecto? ¿Cómo es la mejor forma de validar ese producto? Mira, en concreto hay diferentes sectores donde es absolutamente clave ir de la mano de administraciones públicas. Y Ujú. esto sí que es una cosa que, bueno, es mi día a día, pero no solo el mío, el de muchos compañeros como yo. Y Sí, sigamos con este ejemplo. Para que una empresa de prótesis pueda validar su producto a través de una entidad pública, un hospital, pongamos mi sí, ejemplo, ¿no? Primero, si yo voy solo, yo soy la startup y voy a hablar con un hospital, ¿me pueden atender? Claro que sí, pero en los hospitales, bueno, por ya, ejemplo, pongamos el caso, ¿no? Valencianos, catalanes, madrileños, de las comunidades donde hay grandísimos hospitales, la estructura del hospital también es enorme. claro, Entonces, no es lo mismo ir de la mano del departamento de sanidad de esa comunidad que ir tú solo. Ese claro, es así que la primera lección que yo, o sí, la primera lección que yo daría es, busca qué administraciones públicas tienes a tu lado que te ayuden a hacer de puente. Eso es mandatory, mandatory. claro. Ujú. Porque esto va a hacer de verdad, que una cosa sea 2 o 3 meses o un año. Y un Sí, año para una empresa es es como un año mucho, mucho, de los sí. perros, ¿eh? Son 7 de una administración pública, de verdad. Y después el otro es que yo no me canso, disculpad, yo no me canso de decir, más bien dicho, de que hay una cantidad de posibilidades de financiación pública que estamos perdiendo todos. Sí, Cuando digo perdiendo, ahora hablo también como administración pública, pero como ciudadano. sí, Porque, ostras, hay 200.000 líneas que pueden ayudar a financiar o a cofinanciar este tipo de investigaciones y desarrollos. Que esto también es una autocrítica total, porque sí, creo que deberíamos hacer mucho más esfuerzo todos para que llegue a las empresas y sobre todo intentar, claro, sé que es muy complicado, ¿no? Pero intentar amoldar ritmos de la empresa privada con la administración pública. No, porque hay sí, muchas veces que se dice, no, es que las empresas lo quieren todo para allá. Es verdad, sí, pero porque muchas veces les va, el margen que tienen es de meses de vida, claro, cosa que no pasa en la administración pública, ¿no? Pero también deberíamos entender esto, de decir, ostras, lo que aportan este tipo de empresas, cualquier empresa que quiere aportar un proyecto en salud, para mí hay que escucharla, porque sí, seguro que bueno, es de perogrullo. Hay algún sí, nicho donde ha detectado que hay una oportunidad. Esto significa que, independientemente de que funcione o no, hay que escucharlo, porque es una demanda que ese mercado va a tener seguro. Seguro, ¿eh? Las dos tipologías tienen que entenderse y hablar el mismo idioma. Las dos tienen que hacer un esfuerzo. Y es muy importante que los emprendedores en sectores clave, como es la salud o la educación, por ejemplo, como mínimo les atendamos, porque ellos, seguro, seguro, segurísimo, y esto me ha puesto una paella contigo, que han visto que hay un problema en ese sector
y quieren mejorarlo. Así Sí, que independientemente de que esto llegue a buen puerto o no, hay que escucharlo, seguro. sí. Lo que pasa es que yo creo que mucha gente, aparte del desconocimiento, ¿no? de, que estás comentando de las posibilidades que hay, creo que la gente le tiene un poco de miedo a la administración pública por los requisitos burocráticos, ¿no? Porque muchas veces yo, por ejemplo, que estoy en contacto con emprendedores y tal, no tienen ni idea, por empezar no tienen ni idea, pero luego cuando van a ver la publicación en el BOE o en el DOGA, lo que sea, ¿no? O sea, y ven los requisitos, ¿qué tal? Dicen, o sea, se echan para atrás porque les parece, no, no, yo esto no lo puedo hacer, o me piden que esté dada, que sea empresa o que sea no sé qué, o sea, que como que tienen un poco de miedo y desconocimiento y sobre todo que les parece como un mundo burocrático que no saben cómo hacer. Algunos es que me piden unos papeles que yo no conozco, ¿no? Entonces, ¿cómo nos acercamos al ciudadano, ¿no? Pues, para entenderlo un poco mejor. Sí, sí. Esta es la coyuntura que nos pasa a todos. Y para romper una lanza al favor también de los emprendedores, Sí, es verdad que hay algunas subvenciones y ayudas que son mm, son demasiado extensas, que es un rollazo sí, rellenarlas, que es muy complicado. También es verdad que hay que ver punto por punto, ¿no? Por ejemplo, es verdad que hay sectores como por ejemplo la salud que que es normal que sean mucho más estrictos que en otros, claro. ¿no? Cuando hablamos de emprendeduría, de innovación, de yo tengo un software y quiero hacer algún desarrollo con IA y yo creo que en la medida de lo posible la administración pública tiene que ayudar a cofinanciar estas cosas, que para eso estamos, Sí. tiene que ser un poco más fácil, eso está claro. Pero la otra es que, y volvemos a lo de antes, tenemos que acercarnos todos, ¿no? Yo a veces digo que es como una pareja que está empezando y que han tenido la primera gran bronca. Cuando hay la primera gran bronca, siempre hay una parte de orgullo. No es que es culpa de la Sí, otra persona. sí, Pero lo sí, que tenemos que hacer es decir, bueno, te comes un poco de orgullo y vais a cenar y reconstruís la relación. Pues yo creo que tenemos que hacer eso todos. sí, Tenemos que reconstruir esta relación, disculpa, ¿eh? Tenemos que reconstruir y tenemos que intentar hablar el mismo idioma. Y cuando no se puede, y yo no te digo que seamos ejemplo, porque lo que hago yo lo hacen muchísimas administraciones en toda España, pero es hacer sesiones donde se explica las diferentes líneas de financiación, cuáles son los puntos importantes, cuáles no, y en la medida que posible, si son convocatorias muy específicas, por ejemplo, CEDETIS, ENISAS, programas Horizon, ¿no? ujú, Intentar traer al contacto nacional. ujú. Y entonces hacer esto, hacer este puente, porque lo que hay que hacer es ir poco a poco juntando estos dos mundos. Ojalá fuera fácil de hacer, también te digo, ¿eh? Ya. Sí, También te y digo, creo que sí. hay otro temor interesante hoy en día, ¿no? Que es el tema de la regulación con la inteligencia artificial. O sea, no podemos obviar que la inteligencia artificial es una revolución hoy en día, que mucha gente, muchos sectores están empezando a utilizarla para cosas que antes no se utilizaba, ¿no? Pues por ejemplo, en el cine o obviamente en las pequeñas empresas. O sea, creo que hoy en día no hay un solo sector Sí. que no esté usando ya inteligencia artificial o quiera aplicarla, ¿no? Y nos enfrentamos con la regulación, que también está empezando porque es difícil. Entonces, poner esos límites nos perjudica, nos favorece. ¿Cuál es tu posición al respecto? Uf. Pues es la pregunta del millón que justo hoy, mira, justo hoy está hablando con mi gerente de esto, justo hoy. Am, Déjame hacer una pequeña introducción y te respondo, ¿eh? Sí. Está claro que para mí un gran problema que tenemos como sociedad española es la grandísima cantidad de trámites burocráticos que hay, sobre Ujú. todo para empresarios y para emprendedores. Esto es horroroso y Sí, hace que muchos tengan miedo a pedir ayudas y a trabajar con la administración, ¿vale? Y esto creo que se debería solucionar lo sí, antes posible porque está generando una desconexión total. ¿Vale? Perdona que me he olvidado decirlo antes y creo que sí, es sí, sí, importante sí, matizarlo. sí. Ujú. Hablando de la regulación de la inteligencia artificial,
yo aquí tengo dos opiniones y son absolutamente contrapuestas. Tengo una contradicción pura y dura. La primera es que es una herramienta tan poderosa y que está ayudando a hacer realidad tantos proyectos que es imposible obviarla y Ujú. que, y que es la leche la ventaja competitiva que tenemos, bueno, que tenemos o que tienen las personas que la dominan es sustancial. Sí. Pero, por otra parte, a mí me da mucho pavor, Ujú. muchísimo, qué están haciendo con esos datos, de dónde los extraen Sí, y qué quieren hacer con ellos. Me preocupa mucho. claro. Y sí que es verdad, ¿cuántas veces habrás oído tú lo de, no, es que Europa regula, Sí, sí, Europa sí. regula, Estados Unidos innova, China copia y Europa regula? Vale, en este caso, yo estoy absolutamente a favor de que se regule. Ujú. Absolutamente, porque eh, tenemos creo que esto nos da para 4 podcasts más, también te lo Sí, digo. sí, sí, sí. Eh, Tenemos que vigilar muchísimo porque creo que nos hacen parecer o quieren que nos parezcamos más a los norteamericanos de lo que somos. Ujú. Para mí, y esto es un tema muy filosófico y ético, pero creo que está estrechamente relacionado con esto, la privacidad y nuestro derecho individual debe ser uno de los elementos principales. Ujú. Nosotros no somos un saco de información y de data que se pueda tradear y Sí. mercadear y utilizar para entrenar algoritmos, no sabemos dónde. No, tú eres Pilar y yo soy Alex. Ujú. Y creo que es importante que se definan los límites. Y si esto significa que las inteligencias artificiales, en vez de salir cada 20 días, salen cada 6 meses, oye, pues a mí me parece súper bien. Creo que si bien en algunos, has puesto, por ejemplo, el campo del cine, ¿no? Que nosotros también hacemos Sí. cositas con muchas cosas con audiovisual. Sí que es verdad que hay tecnologías que están cambiando el paradigma de una manera estratosférica. Por ejemplo, te pongo un caso en concreto, hay un sistema ahora que es de generación de, 3 de escenarios en 3D que se llama Gaussian Splatting, que es una caña y que está redefiniendo cómo se hacen los efectos especiales. En Ajá. cuestión de nada, de nada. Es verdad que yo entiendo aunque los contras también son muy grandes, porque está redefiniendo una industria cuando la industria aún no ha tenido ni tiempo de entenderlo, Sí. ¿vale? Pero hablamos de entretenimiento, ¿vale? Es verdad, ¿eh? Con todo lo que Sí, 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 comporta, sí. pero cuando hablamos de información sensible, como qué enfermedades he tenido yo, esta información tiene que ser, no se puede jugar con ella. Y te pongo un ejemplo muy claro, que esto a veces me dicen de alarmista, pero es real. ¿Para qué quieren las aseguradoras un sistema de inteligencia artificial? Para poder ganar más dinero. Obvio. Y si, claro, y si ellas saben que yo, como es mi caso, hace 12 años tuve una hepatitis, habrá productos que o no me van a financiar o me van a salir mucho más caros. Sí, totalmente. Claro, entonces, ¿es justo que de una enfermedad que yo tuve me vaya a determinar el precio de mi seguro cuando, qué sé yo, cuando estoy como una roca, estoy perfecto, pero me rompo un brazo? No es justo. Ujú. Y claro, aquí podemos seguir, ¿eh? Podemos Sí. seguir tirando de la manta. ¿Es justo que porque mi sobrino a los 16 repitiese la ESO y después sea el mejor paleta de su pueblo, tenga problemas a la hora de financiar una hipoteca? No es justo. No Ujú. es justo. Entonces, disculpa, la soberanía del dato Sí, creo que es un rollo, porque es un rollo, y es sí. algo que debemos vigilar muchísimo, Ujú. porque aquí nos pueden salir ejemplos preocupantes los que quieras. Sí. Seguimos con la aseguradora. ¿Por qué es justo que puedan acceder a la información de Pilar y Alex y que sepan cuánto dinero gastan en restaurantes de comida rápida
y eso va a modificar el precio de, por ejemplo, de los servicios de un dietista. Joder, no es justo, ujú, no es justo. ujú. Entonces, tenemos que poner las barreras, ¿no? Sabemos el concepto este de los guardarraíles de las IAs. Sabemos que los ponen bueno, las tecnológicas los ponen entre Sí, comillas, porque a Grok le ha obligado el gobierno británico, sí, porque mira, este ejemplo es absolutamente inaceptable que tú puedas generar contenido sexual con la cara de cualquier persona. Es absolutamente inaceptable. Entonces, hay que regularlo, sí, primero hay que obligarles a hacerlo y después hacerles rendir cuenta de sí, cómo utilizan y de dónde sacan esa información. Mira, por ejemplo, eh, ahora tenemos, ¿no?, el gran debate de cómo han obtenido toda la información de los libros Meta y Anthropic. sí, Meta se lo pasó todo por el forro porque son americanos y lo hacen a la americana. Se los descargaron ilegal de un sitio y les dio absolutamente igual y con ello han entrenado el algoritmo. Luego podemos hablar de más hipocresía que sí. hacen esto cuando tenían en prisión a personas por utilizar Meta de manera, ¿no?, para comercializar productos sin copyright. Y Ujú. Anthropic compró 200.000 libros, los escaneó y los entrenó a partir de ahí. Bueno, pues aquí estás viendo dos maneras muy importantes de hacer las cosas. Una es pasando por el aro o haciendo las cosas Sí, bien como debe, y la otra es hago lo que me sale de las narices. Y esto para mí, ya también es verdad que desde mi punto de vista de administración pública, yo soy subjetivo, si es verdad. sí, Pero creo que no es justo que no sepamos qué hacen con nuestra información. Así que hay que regular esto, sin duda alguna. Y cuando hablamos de temas ultra sensibles, como es la vida de las personas, y cuando hablo de vida, no es de vida o muerte, es sí, sus sí, sí, condiciones sí. privadas, para mí no hay que ser muy estrictos. Pues Alex, siendo partidario de la regularización, hay un tema importante porque la confianza y la libertad se pueden frenar con la regularización y eso nos puede llevar al tema de, bueno, que está tan de moda, ¿no? De los bulos, de los fakes y de la seguridad de los datos, etcétera, etcétera. ¿Cómo, tú que estás además en el sector tecnológico y liderando proyectos tecnológicos, cómo lidiamos con todo eso? Porque claro, la regulación, el caso de Europa, ¿no? Tú mismo lo has dicho, Europa regula. ¿De qué nos sirvió o de qué nos sirve la botella de plástico con el tapón pegado, ¿no? Eso es absurdo, ¿no? Cuéntame un poco Nos tu sirve para molestar. exacto, cuéntanos la El postura tapón. que tú tienes con respecto a este tema. Am, ¿qué- ¿Cuál es mi postura? Una cosa es que el concepto en general para mí funciona muy bien, la otra que haya cosas que no tienen ningún sentido, y este ejemplo es de manual. Sí, Parece una tontería, pero no lo es. Primero, porque cuántas industrias se han tenido que adaptar sí o sí a hacer o sea, el impacto económico de esta medida ha sido sí, grande, ha sido muy grande, ¿no? Entonces, que regule, es verdad que hay muchas veces que es contraproducente y va en detrimento sí, de la velocidad. O sea, esto es impepinable y no hay lugar a discusión, sí, a mi modo de entender. Pero es verdad que el objetivo de regular creo que es y debe seguir siendo, o debería serlo como mínimo, el de proteger y marcar unos límites. ¿Por ujú, qué? Porque cuando los límites no se marcan, está claro que siempre, el que pierde más, siempre, siempre, somos el ciudadano a pie, tú y yo. sí. Y eso es lo que, en principio, y yo a lo mejor soy un poco naif, pero Ujú. quiero seguir pensando, es que nos protegen. Eso no quiere decir que lo que hacen nos parezca bien y que sea todo correcto, ¿no? Mm, Sí, es que lo que estás diciendo es muy importante porque ¿cuál es el baremo, no? Ahora que estamos en plena vorágine de los bulos, del fake y todo esto, no dices, no, no, es que tenemos que proteger tus datos
pero además vamos a protegerte la información que te llega, ¿no? El tema de la IA, o sea, eh, tú mismo lo has comentado, es que ahora vemos un anuncio, fíjate, curiosamente, ahora resulta que el dueño de Mercadona, el dueño de Zara y el presidente del gobierno me recomiendan inversión, o sea, todos estamos viendo estos anuncios donde utilizan la cara, la voz de figuras Exacto. públicas para venderte un producto de inversión. Ahí sí que hay que poner un límite, ¿no? Hay que poner un límite y hay que hacerles pagar, claro, porque una cosa es que, imagínate, cuando hablamos de un terreno subjetivo, como siempre, al ser un gris es complicado. El hecho de que tú y yo en algunos temas seguro que no estaremos de acuerdo, pero el estar de acuerdo es una opinión individual, libre también, y cada uno tiene el derecho a pensar lo que quiera, ¿no? Entonces ahí entramos en dos grandes campos. El primero, ¿qué sucede cuando alguien utiliza de manera fraudulenta? Porque al final, si tú vendes una inversión, tú estás seguro. Primero, a lo mejor yo es que no soy un experto y a veces lo pienso, digo, si tu curso de bolsa va tan bien, hazlo tú solo y te haces millonario tú solo y no hace Claro, falta compartirlo, ¿no? Entonces, sí, esto off the sí, sí, topic, sí, pero siempre me produce, es recurrente esta pregunta cuando me pasa. Pero la otra es que esto es un delito. Y es un delito, primero, la parte más superficial, que yo utilizo la imagen de una persona sin su consentimiento. sí, Y esto no está permitido. Con fines comerciales, además, esto no está permitido. Y la otra es que digamos, el delito no solo es de cara al dueño de Mercadona o de Zara o del gobierno, sino también con aquella persona que se lo cree y pierde su capital ahí, que claro. es es muy grave, ¿vale? Porque, ¿qué sucede? Ya te digo, esto es un hilo que vamos a ir deshilachando y acabaremos cuando tú decidas, ¿eh? Hay mucha gente que dice, no, claro, la libertad individual llevada al extremo es culpa de una persona no haber revisado dos veces dónde pone su dinero. Está claro que es así, vale, Mm, es así. Pero creo que hay una cosa que es el bien común y hay que velar para que esas personas no reciban esta información a la par que desde otros organismos o desde ellos mismos tienen que formarse. Eso está claro. ujú. Pero, por desgracia, las actividades ilícitas siempre van por delante de la conciencia común o de el conocimiento general medio. Claro, además la regulación, que bueno, en principio es una protección de datos, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, pues con respecto a Europa, dicen que es que en Europa es muy restrictivo lo de los datos, porque en Europa obligan a que los datos permanezcan aquí. En Estados Unidos dicen que ponemos trabas, ¿no?, al desarrollo de la tecnología, porque en Estados Unidos los datos pertenecen prácticamente a la empresa que tú has cedido tus datos. Pero eso es un poco confuso, ¿no? Tú, por ejemplo, que haces proyectos de medicina, ¿no? En la salud, claro, podríamos pensar, los pacientes, por ejemplo, de un hospital especialista en cáncer, por ejemplo, están cediendo esos datos de diagnóstico para que se estudien esos datos y se puedan hacer una predicción de esos datos para prevenir la salud. Pero ¿hasta qué punto la gente debe dejar esos datos? Deben dejarlos todos porque si no los dejan todos hay sesgo. ¿Cómo funciona ese tema y cómo protegemos esa información? Es una pregunta súper guay, súper interesante para hablar más corporativamente, más formal, Mm, perdón. Lo primero, un matiz antes de responder, cuando yo confío en alguien, es porque confío en su reputación y en su buen hacer. ujú, Y nos guste o no, ahora mismo, con todos los infinitos problemas y desafíos a los que se está enfrentando el sector hospitalario, ¿vale? ujú. Tanto público como privado, pero en este caso sobre todo público, eh, nosotros sabemos que tienen toda la cuidan con mucho mimo y protegen
al máximo, hasta donde pueden todas sus capacidades, toda nuestra información. sí, Esto creo que podemos coincidir, sí, ¿vale? Entonces, lo primero es esto. Es muy importante, cuando yo confío en los hospitales con los que trabajo, es porque sé que trabajan muy bien y que son muy celosos de toda la información que incluso yo genero con sus pacientes. Y eso, sí, por una parte, me jode porque tengo un proyecto parado desde hace un año y medio por temas de protección de datos, me jode mucho sí, 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 y me enfada. Pero por la otra parte, digo, lo entiendo perfectamente porque, ostras, pues es una información muy sensible. Y si no está todo perfectamente claro, hay que parar máquinas. Yo entiendo que esto, el sector emprendedor, ya directamente ni me entiende. Cuando hablo con ellos me dicen, "No, es que no hablamos el mismo código". Y lo entiendo perfectamente, ¿eh? Pero digamos, estas trabas o este celo casi en exceso, que sí, pueden pensar muchos, viene precedido por una cantidad de mecanismos de seguridad. Y sí, son, un hospital debe pasar un montón de ISOs, técnicas de seguridad de datos. No solo esto, sino que hay reguladores autonómicos en cada comunidad que vigila y velan para que esos datos ni se filtren, se utilicen bien, que cualquier intermediario tiene que tener esas mismas ISOs y tiene que tener muy bien seguridad toda su información. sí, Bueno, pues esto, pues casi como la democracia, es la opción menos mala. ¿Hay alguna mejor? Puedes saber, pero hasta ese momento sabemos que cuando se pasan todos esos procesos que hacen que la gestión de esos datos, ya no te hablo solo de IA, IA, por sí, supuesto, ¿eh? Pero sí, de gestión de datos, o compartición mm, más bien dicho, sabemos que hay unos pasos que hay que seguir y muy importante, y esto sí que nos está sucediendo ahora mismo, sobre todo en Estados Unidos, si hay alguna mala praxis, se puede hacer el camino inverso y entender qué ha sucedido y poder intuir dónde ha habido el problema y corregirlo. mm, Entonces, yo, entre el modelo norteamericano y el modelo europeo, sin ninguna duda, me quedo con el modelo europeo, porque el modelo americano, decías, y tienes toda la razón del mundo, es que los datos son de la empresa. Ostras, parémonos un segundo a pensar qué significa eso. sí, Significa que mi información privada es de Walmart. ¿Para qué narices ujú, deben tener ellos mi información? No, carajo, es mía. Es mía sí, y yo tengo que decidir. Mira, te voy a poner un ejemplo de concreto de uno de los proyectos que hemos estado trabajando, muy interesante, en el que en el gemelo digital que estamos construyendo en mi ciudad, hay una parte que vamos con cámaras que están instaladas en coches, entonces para reconocer el entorno. ujú, Entonces de ahí hacemos el gemelo digital para acabar generando algoritmos que después utilizarán trabajadores públicos, sobre todo para poder tener un histórico por ejemplo, cómo está el estado de una fachada, de una pared, del suelo, sí. los semáforos, patatín, patatam. Hay muchos casos de uso. Pues bueno, hemos tenido que cada coche que grabamos, Borrarle la se le, matrícula. borrarle la matrícula, pero ojo, porque esta es la más divertida, Sí, hacer que cuando se hacen las grabaciones, el color de esos coches sea aleatorio. ajá, interesante. Para que no se El, identifique el vehículo. para que no se pueda identificar vehículo y de que de ninguna manera tú puedas detectar patrones. Entonces, esto visto desde el punto de vista de un tío norteamericano puede decir, pero ¿qué camama me estás contando? Ya, 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 Pero ya. claro, yo, que este ejemplo en concreto nos ha traído, no problemas, pero nos ha hecho a ralentizar un poco el proyecto. Claro, después todos estamos de acuerdo porque, claro, ostras, es que si yo detecto que ese coche cada día pasa esa hora, yo puedo entender qué hace. Y sí, Sí. puede ser exagerado, sí, pero es su privacidad y yo no tengo Claro, que pero meterme. me gusta mucho el tema que estás tocando, porque piensa, por ejemplo, una ciudad como Londres, donde tienen cámaras por todas partes, cuya finalidad fundamental es la seguridad del ciudadano. Es decir,
si tú eres un policía, por ejemplo, y estás investigando un crimen o un delito, que te cambien el coche de color no mola, ¿sabes? No, 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 exacto, pero para eso, este caso sí que yo no soy un experto Sí, en la regulación inglesa, pero si esto sucediera en alguna ciudad de aquí, yo estaría relativamente tranquilo porque sé que la información original la tendría la policía, claro, pero que la policía la tendría bajo unos parámetros sí, ya te que entiendo, haría sí. que ninguna empresa, yo qué Sí, sé, Facebook o sí, sí, Google sí, 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 no puede acceder. Bueno, pues genial. Es que Google no tiene nada, no. Estamos vigilando, en ese caso en sí, te concreto, entiendo, lo que, sí, lo, lo que queremos es entender qué está sucediendo en nuestra ciudad a nivel de seguridad. Pues esto claro. Google no tiene que meter las narices. Esto es una información nuestra propia. Sí, tienes razón Vaya rollo te porque... estoy pegando, ¿eh? No, 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 pero tienes razón porque estás precisamente diferenciando lo que es el uso público y la protección pública de las empresas privadas. Y es verdad que se nos cuelan los datos por las empresas privadas, porque ahora mismo te das de alta en cualquier app, ¿vale? Incluso para bajarte un juego o lo que sea, y estás cediendo tus datos. La gente no lo sabe, pero estás cediendo tus datos. Y estás cediendo tus datos para un uso que es de publicidad o de lo que sea, porque esos datos, pues probablemente se acaben vendiendo a empresas Al por simplemente mayor, sí, para, sí. exacto, al por mayor, ¿no? Y es verdad que en ese sentido, desde el organismo público es bueno proteger al ciudadano de esos datos. Hablando del tema de los datos y del hospital, bueno, me estaba acordando de una anécdota interesante, ¿no? Porque en los hospitales, yo no sé por ahí en Cataluña, pero desde luego en Valencia me hizo gracia porque como ya no pueden poner el nombre cuando te están llamando, ¿no? Cuando estás esperando para que te llamen y ponen un numerito con un tal, pues mucha gente mayor no se entera, o sea, Ya. porque ay, tienen que estar los pobres mirando a la pantalla todo el tiempo porque antes salía y llamaban fulanito de tal, ¿no? Y iba, pero ahora no, ahora tienes que estar pendiente del dato, Toda la del razón. ticket y todo eso, ¿no? Y hablabas antes, como también hacéis proyectos de educación, y me parece un enfoque interesante porque con el tema del bulos, deepfake, seguridad, privacidad de los datos, tendremos que educar, ¿no? a las Buah. personas. Y ahí entran proyectos de innovación educativa que tú lideras y que también ponéis al servicio de la sociedad. ¿Tú crees que la educación, y sobre todo hoy en día, es fundamental para proteger la seguridad y tal, pero al mismo tiempo no es un arma de doble filo que también está muy relacionada con lo que quiero que se sepa, lo que quiero que se aprenda y también del tema de la manipulación de la ideología, ¿no? O sea, es que ya me estoy metiendo en un tema un poco, un poco político, pero entiendes por dónde, No, es ¿no? que absolutamente. Mm, la capa que subyace debajo de, de todo es la educación. Ujú, Y por una parte, yo estoy convencido de que a la clase política es muy importante cómo se educa y el que se educa, porque así se moldea la realidad. ujú. Eso es así. Eso es Sí, así en todo el mundo, ¿eh? sí, En sí, todo el sí, mundo. sí. ¿Por qué? Porque la educación nos lleva. Mira, paréntesis rápido. A mí lo que me gusta de la inteligencia artificial es que es una puerta de entrada para mí, a conceptos humanistas que se están perdiendo, Ujú. que es, Interesante. eh, que es la verdad, que es la razón, la conciencia crítica, la educación, todo esto, ¿vale? Y me Sí, parece fascinante. Cierro paréntesis. Claro que les preocupa, pero nuestro deber como ciudadanos es estar formados, creo yo, ¿eh? Ojo, también sí, mucha gente puede pensar que no, pero creo que es muy importante que todos estemos muy formados, no solo en IA, sino otras cosas, pero es verdad que esencialmente en esas tecnologías que están teniendo un impacto muy grande en nuestras vidas, porque deben saber
cuáles son los límites, cuáles son sus capacidades y poder diferenciar lo que está bien y lo que está mal. sí, Mira, ahora para mí el colectivo que es más vulnerable a los deepfakes, sin lugar a dudas, son las personas de más de 75 años. sí, Sí, y eso es un problemón. ¿Por claro que sí. qué? Porque es que bueno, esto es antropología pura, ¿eh? Sí, sí, sí. Hasta ahora y en todos los campos todos los campos de nuestra vida, excepto la tecnología, las personas grandes son las sabias, las que tienen más conocimiento en todo esto, excepto en la tecnología. ¿Qué sucede? Los chicos y chicas que han nacido en un entorno digital, Sí, es verdad que a todos nos pueden engañar y a mí el sí, primero, sí, ¿eh? sí. Vaya por delante. Pero la verdad es que tienen muchas más probabilidades de entender que ese vídeo está generado de manera artificial. Ujú. Y esto, una persona de 82 años, no. Y Tienes es un razón. no, Sí, y tienes eso, razón. y a lo mejor, bueno, espero equivocarme, ojalá. Lo que sucede es que esas personas que no son nativas digitales, ostras, ahora mismo tenemos unas herramientas que es Ujú. imposible distinguir la ficción Sí, de la realidad. Y te hablo de herramientas que podemos utilizar tú y yo, pero que no tendrá una organización con muchos recursos. Ostras, sí. mira, nosotros trabajamos mucho con el sector audiovisual, entonces trabajamos con algunas herramientas que se utilizan para hacer videojuegos, como por ejemplo Unreal. Y Ujú. Unreal, tú haces unas escenas que yo se las he puesto muchísimas veces a mi familia y dicen, pero esto Real. es un videojuego. Ujú. Claro, y es así, y es alucinante, ostras. Y yo hago muchas, yo esto hablo constantemente con mi padre, porque mi padre, y relacionado con lo que estamos hablando Sí. anteriormente, que ha sido 35 años jefe de policía, Ujú. claro, la seguridad digital, que él entiende la problemática, ¿no? Sí, Pero claro, dice, ostras, es que cómo se tenemos unos crímenes digitales y una segunda vía digital claro. que es muy complicado de discernir qué es real y qué es mentira. Sí, Pues la educación es la herramienta clave. Que sepan sí, cómo se hace para poder tener herramientas de decir, muy bien, aunque sé que es verdad o que es mentira, a este creador de contenidos, a este periodista, a este editor, no sé qué, me lo creo. Y el mensaje que subyace, me lo creo o no me lo creo. Pues esto sí. nos lo da la educación. Es que lo que estás diciendo es muy interesante, ¿no? Porque yo misma he experimentado, ¿no? Lo de estar con una persona más joven y que te dice, no, eso es IA. Y tú hasta tú dudas, ¿cómo que es IA? Sí, sí, Sí. ¿no ves que es IA? Y efectivamente, ¿no? ¿Crees que entonces la gente más mayor es más inocente, más naif y los jóvenes son más escépticos y por lo tanto, y ahí voy a la segunda parte, ¿la tecnología nos hace más libres? Wow. Vaya pregunta. Más inocentes, respondo a la primera pregunta, no creo que sean más inocentes, pero sí que es verdad que la gran mayoría sí que son más propensos, es más probable que tengan estos problemas de discernir qué es Ujú. real, qué es no, etcétera, etcétera, ¿no? eh, que también esto se está trabajando y estamos viendo cómo está mejorando. Pero la Sí, otra, la tecnología nos haga más libres. Aquí quiero diferenciar dos cosas. La tecnología per se, sí, ujú, clarísimamente. Y es lo que hace que, mm, aunque tengamos tantos problemas, vivamos en un contexto que es bueno. sí, La tecnología, pero cuando hablo de esto, desde no solo las TIC, sino la tecnología aplicada a la salud, a la industria, a sí, la logística, es un conjunto global, una suma que creo que es muy beneficiosa. La otra son las redes sociales. ujú. Las redes sociales, que ahora el gobierno, creo que la semana pasada las prohibió a menores de 16 años. Sí, en Bueno, eso están, no sé si han llegado a hacerlo de todo, pero a ver, que es un poco absurdo porque eso no va a ser posible. y es una pena. Ojalá. Yo soy bastante contrario a las redes sociales. Y te digo por qué.
porque para mí no son redes sociales. El nombre es mentira. Y ahí Ya, empieza ya el pecado original. Soy muy contrario a las redes sociales. Y, y el motivo o algunos de los motivos es porque una red social lo que nos querían vender es que era un entorno digital donde colaborábamos, participábamos y pasábamos un rato juntos, pues mira, normalmente en torno a un topic o a sí, otro, ¿no? Pues qué sé yo, a mí me encantan los videojuegos desde que nací. sí, Entonces, yo hay una comunidad en PlayStation, que es donde juego, en la que hablamos de videojuegos y eso era, más bien dicho, un entorno donde yo compartía un entorno digital con personas que no tenía posibilidad de ver físicamente, pero compartíamos un gusto. sí, Pero ahora, Instagram, sí, sí, TikTok, Twitter también, por supuesto, Facebook, etcétera, etcétera, no persiguen la socialización. Al revés, lo que persiguen es el estancamiento de personas y lo que quieren es que se genere una dependencia absoluta ya, de esa red social ya sé por dónde y vas. claro, entonces ahí Sí, no nos sí, hace libres, al revés, nos hace totalmente dependientes y nos intentan generar una realidad ficticia. Y eso sí que nos hace libres. ya, sí, Nos sé intentan lo que quieres condenar. decir, pero claro, es difícil ponerle, contener el mar, ¿no? O sea, entonces, yo no soy partidaria de prohibir, pero sí soy partidaria de educar, en eso estoy de acuerdo contigo. Y sí que es verdad que la gente joven, a pesar de lo que pensamos, ¿no? Tienen cierta intuición y de hecho, fíjate, los adolescentes entre 12, 13, 14 años no publican en Instagram, lo utilizan para relacionarse en los grupos pequeños, que es curioso, ¿no? Los más mayores, sin embargo, y los adultos nos obsesionamos más, ¿no? Pero es curioso cómo las generaciones más jóvenes Mm, han entendido quizá mejor que nosotros que son herramientas. Sin embargo, estamos en este mundo de tecnología, ¿no? mm, Y tenemos que vivir con él. Aunque me ha gustado lo que has dicho, que nos vuelve, nos hace ir un poco al humanismo, porque poca gente dice eso, pero a mí me parece que estás muy acertado, ¿no? El poner en duda y en cuestionamiento la tecnología y en concreto todo el mundo digital nos hace incluso volver hasta a lo más esencial del ser humano, ¿no? De hecho, la gente lo echa de menos. Tú lo has dicho. absolutamente, La gente está más absolutamente. aislada. De hecho, la gente, mira, hemos pasado después del confinamiento a querer conocer gente fuera. De hecho, las aplicaciones estas de citas y tal han bajado un montón, porque la gente ya se ha dado cuenta de que todo es ficticio, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Yo, el, pero estoy de acuerdo contigo. Lo que no estoy 100% de acuerdo, o quiero pensar que no es así, es en el es lo que hay. Me Ya, ya, jode. ya. Me jode porque desde mi punto de vista, o sea, hay un hecho que algunas de las mentes más brillantes de este mundo Sí, están en dos sectores. Uno es defensa y el otro es en las grandes tecnológicas. ya, Y los mejores están generando, porque claro, antes en general, no, yo pongo esta plataforma a disposición de las personas, los famosos IRC, ¿vale? sí, No, pero es que ahora ya no ponen, no, la plataforma es lo de menos, son los patrones que generan. ya. ¿Para qué? Para aislarnos, para generar esa adicción al móvil. Entonces, esto creo que, mira, una de las cosas que he hecho en falta en la administración pública son expertos que puedan ayudar a decir, mira, esto que está pasando en Twitter o en Instagram Sí, es lo que se llama un dark pattern. Y esto claro. es una mala práctica y hay que limitarlo. Y lo que me dio cierta esperanza es que está claro que prohibir nunca es la solución. Ujú. ¿Vale? Pero mira, que lo hemos hablado antes, cuando Grok
no quería hacer caso a las directrices y permitía que todo el mundo generara contenido erótico y Sí, sexual sí. con su herramienta, se dijo, o vigilas o te corto el grifo. Y cortó el grifo. Ya. Pues Alex, muchísimas gracias por todo lo que has aportado y sobre todo por lo que te comentaba, ¿no? De que ponerle esa cara humana a la administración pública, que a veces se nos olvida que estáis ahí personas y que no solo es tener miedo, ¿no? A lo que pueda pasar. Y bueno, danos una frase de esperanza para, para cerrar el programa y que resuma un poco Hombre, todo lo que hemos hablado. A ver si se te ocurre algo. antes no, se decía antes lo de cualquier tiempo pasado fue mejor. No, no, cualquier tiempo futuro será mejor, sin duda alguna, sin duda alguna.